Saludos damas y caballeros, gracias por sintonizar nuestro canal. Mi nombre es Marciano Bobadilla. Desde este punto de vista también abordamos temas de jocosidad, chistes, sin caer en la falta de respeto, y en este momento estaríamos conversando sobre la vida jocosa dominicana, la vida en cotidianidad. Bueno, fíjense, en los tiempos de antaño, de atrás, de cuando papá, mamá, abuela, tío y abuela, cuando usted iba a besarle la mano a su papá o a su mamá, eso era hincao, la bendición papá, la bendición mamá. Y hasta que papá o mamá no nos diera la bendición, no nos íbamos o no nos podíamos levantar. También la eficiencia de un niño o el buen comportamiento se medía, y era obvio que fuera así, cuando un niño iba hacia un colmado, que lo que nosotros conocemos hoy como colmado o como bodega, anteriormente era pulpería, y le apuntaban en un papelito marrón de los de colmado, le amarraban y escupían en el suelo para ver si el carajito se dilataba o no se dilataba. Y si esa saliva se secaba antes de que ese carajito llegara, bobo. Otro aspecto que ya lo hice a modo de broma era el brechero, que era un ente que se encargaba de ver a una a una fémina al momento de irse al baño. En aquel entonces, yo no estoy normalizando nada de esa vaina, pero en aquel entonces eso era normal. Como también que cualquier hombre tuviese cierta travesura, o más bien se iniciara con, con cualquier tipo de animal, burra, etcétera, etcétera, etcétera. La leche de vaca del campo se ordeñaba a las 4 de la mañana, a las 5, y eso hacía una nata amarillita, amarillita, amarillita. El queso era puro, no era un suero como ahora. El, el chocolate era en bola, y la leche se vendía en unos litricos, en una botella de un litro, en una botella de un litro. Y la ropa de escuela y cosas así era traspasada. Un compañero, un hermano le prestaba la ropa al otro, y así sucesivamente. Y simplemente para aquel entonces bastaban las miradas. Cuando tu papá venía y te decía, pero ven acá, yo estaba hablando aquí con una gente de qué era el color de su poloche, y si tú decías, ¡tua, tua! Para que no lleve vida, para que no te pendiente, esas son conversaciones de adultos. Las casas eran hechas de tejamaní, había un olor a verde, un olor a naturaleza. Habían botijas, las botijas son baldes o embalses, eran la especie de caja fuerte del siglo XVIII hacia atrás. También habían tinajas, las tinajas eran las neveras de aquel entonces, pero se vivía bien sano, se compartía bien sano. Y ay señores, cuando papá llegaba del conuco o de la loma, y había unos muchachos jugando, eso era los carajitos ya sabían lo que era eso. El hombre llegaba, se quitaba su camisa, todo sucia y sudada, enganchaba en un clavo, prendía un abanico. Los carajitos le quitaban las botas
y ahí a jugar. Palabras comunes de aquel entonces en la República Dominicana: ganado para referirse a ganado, cuarto para referirse a dinero, porque la palabra cuarto surge porque anteriormente había una moneda que se llamaba un cuarto, fue degenerando y se quedó como cuarto. Dame mi cuarto. Choza, bohío, enramá, eran sitios para aguarecerse, eran casas y cosas así. Las casas eran hechas de un material que se llama tejamaní. Y ay, mi madre, la lucha para una persona pedir amores en aquellos tiempos. Eso era sentarse ahí con los suegros, 2 y 3 meses, hablar con ellos. Eso no es como ahora, un desenfreno que hay y fuego y vamos a la lata. No, eso era ahí con el suegro, su café, haciéndole cuentos, viendo que usted sea persona de bien. Los niños salían afuera, el patio estaba, digo, los niños salían afuera, sí, salían afuera. El patio lleno de pollo, gallina, cerdo, un cilantrico sembrado por aquí, 15 gallos por ahí. Ah, se echaba mucho gallo también. Leonel David Medrano, se echaba mucho gallo en aquellos tiempos, y un sombrero. Ah, se utilizaba una vaina que se llama vaina o baqueta, que es en donde se guardan los cuchillos o los machetes. La palabra del hombre en aquel entonces valía. Se prestaba en base a palabra, no en base a contratos. Claro, comprendemos que los contratos son parte de todo un desarrollo económico, pero así de manera urbana se prestaba era de boca, de palabra. Existía el compadrato también. Existía la palabra padrino también. I don't know who is she. Who is he. Y los hombres ya se iban, o más bien los adolescentes se iban iniciando. Los papás, muchachos, que usted no te iniciaba, ven, súbete ahí en esa mula y fuego, ven, vamos a llevarte tal sitio. Y lo llenaban y lo llevaban y lo estrenaban. No habían cines. Estoy hablando desde 1920 hasta 1970 por ahí. No habían cine, la vida era más sana. Se hacían refranes, se recitaban décimas, se hacían cuentos, había muchos cuentos. La gente era más unida, se sentaban a ver la luna, cocinaban en lata, una lata de salsa. Bueno, a mí me hacen la historia de que una vez habían un grupo ahí cocinando y, oye, y están haciendo su comida normal. Y era en una lata de aceite destapada. La mujer hizo una sopa, una vaina, más de 15 gente ahí. Ya usted sabe, el marido llegó: Mercedita, por esta carnecita está tan buena, esta que tú hiciste. Oye, el hombre, qué bueno. Oíste, Mercedita, esta carnecita buena. La mujer callada y diciendo: pero venga acá, ¿y de qué carne? Mercedita, pero tú no oyes, esta carne está buena, está bien sazonada. Y ella le dice: pero, hombre, el diablo, y es que tú estás loco, yo no le eché carne a eso cuando alumbraron el juidero. Media pata de un maco tenía el hombre en la boca. Un maco se estaba comiendo, ahí se botó tos y armó un reperpero, etcétera, etcétera. Existía el respeto, algo que se ha perdido en estos tiempos. La gente se alusaba con lámpara de trementina,
la lámpara, y con cuava, que no se olvide. Había algo que se llamaba letrina. Cuenta la historia de que también en nuestro país fue tanto lo que se hizo en una letrina que para disolverla lo que hicieron fue que le echaron medio saco de carburo, y el que sabe lo que es el carburo comprenderá lo que eso sabe. Hay que hace eso. Como a la hora fue uno a bañarse, y cuando prendió nada más se escuchó tofo. Ahí estaba la materia F regada por donde tú, el juidero. Se iba de casa de jaiba, de cangrejo, se comía mucha viajaca también. Todos los ríos eran naturales, todos. Y no voy a entrar en conflicto con este comentario. La sociedad es lo que es y lo que elige y punto. Estamos hablando de aproximadamente 800.000, 1.000.000 de habitantes. Menos, hombre. En la escuela, la educación era tan rígida que un profesor tenía la capacidad de corregir a un muchacho, y cuando llegaba a la casa le daban otra pela. Y si fue un compadre, un vecino que vio un muchacho afuera de la casa, güey, te tuvo que afuera. No, 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 pam, 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 su pelo y su pela. Y cuando llegaba el papá le decía, mire, yo le di una pela porque lo vi lejos por ahí en la rigola. Ay, 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 cuánta pela le dieron a los carajitos. Hubieron muchos desaciertos, pero en esta ocasión yo no estoy para describir eso, sino lo hermoso de la vida del campo en la República Dominicana. Si a usted le interesa, puede sentarse con su abuelo, su abuela, o preguntarle a algún anciano de aquel entonces que venga del área del este, del Cibao, del sur o del norte de toda la isla. Y yo espero leer tu comentario, verte suscrito y darle like, porque este proyecto apenas es un embrión y estamos trabajando para llevarlo a la mejor calidad. Mi nombre es Marciano Bobadilla, espero tu comentario. Esto fue La Vida en... espérense, antes de despedir. Habían pavos, jurones, que eso no se ve, jurones. Ya ustedes saben. Habían unos pajaritos que se le metían a los viejos entre la pierna, diferente a la mazamorra llamada nigua. A quien se le metía una nigua había bobo. Carajito que se meaba en una cama hecha de hoja de cácara de plátano, de hoja de mata de plátano, perdón. Había que botarla, eso era su pela, el juidero. Ya ustedes saben, no lo puedo abordar todo. No nací para enseñarle todo, también colaboren. Gracias por estar en mi canal. Esto es Marciano Bobadilla Socials.